nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay en la historia del siglo XX un acontecimiento capital, que diría Mariano Rajoy, y nunca mejor dicho, por cierto, porque fue la crisis de 1929, el crack bursátil que desencadenó una gran depresión y que significó, el primer colapso importante del sistema capitalista como sistema y, en segundo lugar, unas transformaciones de carácter político y social formidables en todas partes, porque, claro, aquello repercutió en todo el mundo, particularmente en todo el mundo occidental, en Europa, en los Estados Unidos, y en términos políticos fue una revolución, y sería, por cierto, una revolución. ¿Qué ocurrió en la crisis del 29? ¿Por qué se llegó ahí? Vamos a verlo. En octubre de 1929 estalló una crisis económica que iba a tener repercusiones decisivas en la historia mundial. El crack bursátil de 1929 en los Estados Unidos trajo el primer gran colapso del capitalismo financiero y sus consecuencias se extenderían por todas partes. Durante los años 20, los Estados Unidos se habían consagrado como potencia económica. El sistema fomentaba el consumo. Este aumento de la demanda favorecía extraordinariamente el desarrollo industrial y la expansión industrial. A su vez, se reflejaba en la bolsa y en la compra de acciones. El mercado de valores alcanzó una dimensión enorme. Sin embargo, una concatenación de factores poco previsible iba a hacer que la burbuja estallara. Por una parte, Europa comenzaba a recuperar su producción después de los estragos de la guerra, de manera que los Estados Unidos perdieron cuota de mercado, pues Europa necesitaba cada vez menos los productos americanos. Por otra, el mercado interior americano acumulaba ya excedentes de producción, excedentes que aún fueron mayores al perder el mercado exterior. Con los mercados internos saturados, los precios bajaron tanto en el sector agrario como en el industrial, pero también bajó el consumo, porque el descenso de la producción había empezado a dejar a mucha gente en paro. Al bajar los precios y el consumo al mismo tiempo, las acciones de las empresas que cotizaban en la bolsa de Wall Street perdieron rápidamente valor. Y al perder valor, el público se lanzó a venderlas a toda prisa. El martes 29 de octubre, el llamado Martes Negro, se vendieron entre 13 y 16 millones de acciones. El problema, naturalmente, era que no había dinero en circulación para pagar todas esas ventas. Miles de personas lo perdieron absolutamente todo. Numerosos bancos tuvieron que cerrar porque no pudieron recuperar sus préstamos. Sin capital, también innumerables industrias tuvieron que cerrar. Más de 15 millones de personas se quedaron sin empleo en los Estados Unidos. Con la economía norteamericana colapsada, el resto del mercado internacional empezó a resentirse a su vez. Los bancos estadounidenses retiraron sus capitales repartidos por todo el mundo, lo cual afectó gravemente a los países que operaban sobre ese dinero. En el caso de Alemania, que dependía abundantemente de ese capital, las consecuencias fueron desastrosas. El crack de 1929 fue la primera gran crisis del libre comercio. En una época en la que también estaban quebrando las instituciones parlamentarias, las consecuencias políticas fueron determinantes. El liberalismo se colapsaba y en su lugar emergían políticas proteccionistas y de autoridad. Desde entonces, la sombra de las burbujas no ha dejado de acompañar al sistema capitalista. La sombra de las burbujas, Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué hecatombe fue aquello? Qué hecatombe, sí, la primera gran hecatombe económica y quizá la más grande, no sé, en dura pugna con la del 2007, pero claro, en circunstancias diferentes también. Esta fue más fuerte y erosionó más, digamos, los cimientos de Occidente de lo que lo ha hecho quizá la actual, ¿no? Fue una hecatombe tremenda y lo fue porque es la primera gran crisis capitalista
sobre todo porque se habían producido desde la Primera Guerra Mundial, aunque es verdad que venía desde antes, pero desde la Primera Guerra Mundial de forma muy acusada se había producido una dependencia económica generalizada. Estamos ante una globalización ya que podemos denominar como tal y una dependencia de las economías occidentales, fundamentalmente de la economía norteamericana, que se había convertido en el gran prestamista durante la Primera Guerra Mundial de los aliados, y eso había condicionado toda la política económica de los demás. Luego vendrán los felices años 20 con su sobreproducción, y felices sobre todo, por cierto, para los norteamericanos, para los demás no tanto. Claro, efectivamente, ¿no? Hay que recordar lo que pasaba en Alemania o en Italia en aquellos felices años 20, ¿verdad? Efectivamente. Hay una línea crítica que dice que en realidad ahí lo que falló fue que el mercado no era lo suficientemente libre. Sin embargo, el hecho es que las circunstancias que condujeron a esta explosión, a esta tormenta perfecta, por utilizar el tópico, eran las típicas de un mercado libre, y fue precisamente, desde mi punto de vista, modestísimo, la no suficiente regulación o protección lo que terminó generando de repente un paisaje que, eso sí, podemos conceder, para mucha gente era imprevisible. Cierto, hay que decir que a la hora de analizar la crisis del 29, como nos sucede en la que tenemos hoy en día o en la que hemos vivido en el siglo XXI, hay distintas escuelas y, por tanto, tenemos que intentar sacar, digamos, una especie de mínimo común para poder explicarlo sin decantarnos de un modo, digamos, ideológicamente claro, ¿no? Pero es verdad que en cualquier caso la crisis del 29 es la primera gran crisis que cuestiona el modelo liberal. Parece poco discutible que son los países globalizados, los países más liberalizados, en definitiva, aquellos que la sufren en mayor medida. De hecho, los países que quedan al margen, júzguese como se quieran en otro orden de cosas, pero los que quedan más protegidos frente a la crisis son o bien los países infradesarrollados, tipo España, que es, en ese sentido se salvó hasta cierto punto, o Italia, la Italia de Mussolini, o la Unión Soviética. Países al margen del comercio internacional, países que pretendían desarrollar su propio camino económico, limitando al máximo la dependencia del exterior, ¿no? Y realmente el resultado de todo eso verdaderamente avala la idea de que son las economías globalizadas las que sufren la crisis. De ahí salió un gran descrédito del liberalismo económico durante décadas. Claro, y además coincide en una época de descrédito del liberalismo político, con lo cual el cóctel fue fenomenal. En el caso concreto de Alemania, que acababa de pasar una experiencia atroz después de la Primera Guerra Mundial, con aquellas superinflaciones durante la República de Weimar, que aquí hemos visto en este programa, aquello fue la puntilla porque el país había empezado a recuperarse y de repente, ¡bumba! Exacto, así fue. Había habido una gran crisis a comienzos de los años 20, una crisis de tipo económico-político, fruto directo de la Primera Guerra Mundial, pero era una crisis que, aunque había sido verdaderamente espeluznante para el pueblo alemán, la inflación creo que ha batido los récords existentes en la historia de la humanidad, era una absoluta locura, el dinero no valía nada, la gente cobraba por horas para poder ir a comprar inmediatamente, porque si no, 3 horas después ese dinero no servía más que para alimentar el fuego de la chimenea. Sin embargo, la crisis de finales de los años 20 fue todavía más profunda, fundamentalmente porque además impactó sobre las élites políticas y económicas del país. Se lo llevó todo por delante. Era una economía completamente dependiente, como en general las economías europeas, pero en el caso de la alemana todavía más por su extrema debilidad y, como suele decirse, un constipado en Estados Unidos era una gripe en Alemania. Y así sucedió. Cuando cerró el principal banco austriaco en 1931, se lo llevó literalmente todo por delante. Toda la economía absolutamente fragilizada de Alemania, prácticamente del día a la noche o de la noche al día, desapareció en cuestión de meses. En lo que concierne a los Estados Unidos, los efectos sociales y económicos fueron letales, sobre todo los sociales, curiosamente. Es decir, los económicos al final tardaron relativamente poco en recomponer el paisaje. No así los industriales, ciertamente, pero sí los financieros, digamos. Pero socialmente fue atroz. O sea, la época de la Gran Depresión es una época de hambre, de 15 millones de parados, de una situación tremenda que, sin embargo, desde el punto de vista social, político, no genera una efervescencia particular, ¿o sí? Es verdad. En plena crisis, la Reserva Federal se dedicó a retirar masa monetaria y eso agudizó enormemente los problemas que había. Vendrá luego la propuesta keynesiana, que consistirá en lo contrario, para tratar de paliar aquello. Y políticamente es verdad que no hay un gran terremoto. Hasta cierto punto, a lo mejor en términos norteamericanos se puede ver de otra manera, desde el punto de vista europeo desde luego no, pero sí se adopta esa política keynesiana, que es la política clásica del New Deal, o una de las interpretaciones keynesianas, que es la política del New Deal, que sí supone un cambio en la política tradicional norteamericana. Es
aunque no se ha entendido bien, yo creo, en algunos aspectos, pero en definitiva es llevar a cabo una cierta planificación con actores de tipo privado. Cuidado, porque a la vez el New Deal es muy complejo, a la vez que propone una intervención mayor del Estado en términos político-económicos, sin embargo, pretende restringir el gasto público. Y es algo, permítaseme el paralelismo, pero es algo que tiene algunos parecidos con la política que propone Trump hoy en día. Sí, ciertamente. Es decir, que es algo muy peculiar, pero desde luego la propuesta keynesiana no podemos decir que en Estados Unidos, pese a que ellos lo intentaron, tuviera el mayor de sus éxitos. Quizá una variante de esta, que fue la versión alemana, la versión de Hitler, quizá tuvo más éxito por razones explicables que la norteamericana, pero es verdad que en términos políticos no supuso un terremoto, es cierto. Supuso la adopción de unos ciertos programas de tinte, si se quiere llamar así, socialdemócrata, pero no apareció ninguna fuerza que cuestionara esencialmente el sistema. En todo caso, sí que fue la base del poder que iba a ir construyendo pocos años después Franklin Delano Roosevelt, en el sentido de que, por así decir, creó una atmósfera de opinión. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Roosevelt, en cierta forma, creó algo parecido a un régimen. Es verdad, o sea, creó algo parecido a un régimen dentro de lo que es la política norteamericana. De hecho, es el único presidente que ha sido reelegido en 4 ocasiones. Es verdad. Cosa que no estaba prevista en absoluto y que no había pasado nunca hasta entonces, ¿no? Y digamos que hasta cierto punto cooptó la sociedad norteamericana en sentido social y político pro domo sua. En ese sentido, sí. Lo que pasa es que los paralelismos con Europa yo los veo un poco complicados. La política rooseveltiana, al final, si tuvo éxito, fue por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco nos tenemos que engañar. Estados Unidos llega a los 14 millones de parados en 1933. Es una cifra rozando casi los 15 millones, ¿no? Es una cifra verdaderamente espeluznante. Y esa cifra va bajando muy poco a poco. Solo la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de producción masiva, lógicamente, es la que saca a los Estados Unidos de esa situación. Y le convierte, guerra mediante, en la gran potencia hegemónica mundial 20 años después de semejante catástrofe. Se convierte Estados Unidos en la gran potencia. Lógicamente, Estados Unidos había pasado una época, la época de los años 20 para Estados Unidos es crucial, aunque lo desembocara en la crisis. Es una época de un enorme crecimiento, es una época en la cual incluso la gente pedía dinero para comprar acciones en bolsas, ¿no? Que es lo que al final acaba destruyendo el tinglado. Pero es verdad que de ahí Estados Unidos sale enormemente fortalecida. De hecho, producirá durante la Segunda Guerra Mundial solo la industria norteamericana, tanto como el conjunto del resto de industrias de los países beligerantes. La industria norteamericana a partir de 1944. Un minuto nos queda para hablar de España, lo que pasó aquí, donde tuvo sus efectos, evidentemente. Pero bueno, en realidad casi le cayó más la cosa encima a Miguel Primo de Rivera que otra cosa, ¿no? Sí, verdaderamente la crisis del 29 tuvo digamos que un impacto bastante colateral, generó un cierto paro, pero eran 700.000 parados. No era mucho. Lo que pasa es que en España, como en otros países de Europa, aunque más acusadamente en España, había una desprotección social enorme y eso también hay que tenerlo en cuenta. Un efecto colateral y a más largo plazo de la crisis del 29 es, digamos, el desprestigio de las políticas liberales. La autarquía que luego se producirá después de la Guerra Civil Española, aunque tiene un componente ideológico, tiene también un componente político-económico muy importante de desprestigio del sistema liberal, del laissez-faire, y por contra del papel protagonista del Estado, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Pues un placer, como siempre. Bueno, esto es lo que pasó en la crisis del año 29, el crack bursátil que puso al mundo literalmente en suspenso y que cualquier día puede volver a pasar. Lo siento, es la mala noticia de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches.